¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, espero que me acompañen. Bueno, el título de la clase es Desarrollo y Educación, el papel de la educación en el diseño del desarrollo humano. Este es un texto de la cátedra de Ángel Rivière. Bueno, la clase está a cargo mío, ¿sí? Carlos Flores, por recordarles mi nombre. Bueno, la idea es presentar estos contenidos de la manera más didáctica posible, ¿sí? Bueno, una breve recordatorio de Ángel Rivière, que nació en el 49, hasta el 2000, hace poco. Él pertenece a la escuela cognitiva. Las influencias que él recibió, entre otras, fue la de Lev Vygotsky, y entre sus obras destacadas está Lenguaje, Simbolización y Alteraciones del Desarrollo. ¿Bien? Bueno, para continuar la clase, a mí me gustaría contarles una anécdota que me ocurrió. Yo soy licenciado en Psicología y hace poco me recibí, ¿no? Yo tengo hace un par de años nada más de psicólogo. Y cuando me recibí, fui a Perú, como ustedes saben, soy de allá, y recibo antes de llegar un llamado inesperado. Un sobrino mío me cuenta, en tono de confesión, me dice: tío, tengo a mi hijo que se llama Jacob, y él tiene un diagnóstico de TDAH, así que de trastorno de déficit de hiperactividad de atención, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, voy a ir a verlo. Así que cuando concurro a verlo, él vivía en una casa precaria y demás, y cuando tomo contacto brevemente con la madre, me lo presenta, y entonces me dirijo al lugar donde está él, que es un lugar con el piso con estímulos, con colores y todo lo demás, y su decoración de su habitación tenía pizarras, juegos, colores, había toda clase de estímulos para desactivarlo, pero él no estaba en la habitación. Él, como esos conejos que están en los juegos de las ferias, estaba escondido en uno de esos rincones, y al entrar yo, lo que más me llamó la atención era la indiferencia que él presentaba ante mi presencia. Yo me sentí totalmente ignorado, y era una cosa que yo decía, ¿cómo puede ser? Me sentía totalmente desarmado. Y otra de las características era que, por más que yo trataba de entablar mirarlo a los ojos, no conectaba. Pasaba como si fuese un robot, un pequeño robot. Y cuando intentaba enfocar su presencia, él iba para un lado, para el otro, hacía ruidos como si fuese un animalito. ¿Qué más? Entonces decíamos, imposibilidad de conversar, anempatía, es decir, no podía ponerse en mis zapatos, ¿no? O sea, tratar de prestarme siquiera el más mínimo de atención. Bueno, entonces lo que resultaba era que le habían diagnosticado de manera antelatoria este retraso madurativo del lenguaje, una disfasia receptiva, ¿sí? Bueno, acá traje una imagen nada más simbólica, no es esta la imagen, ¿no? Pero para que se tengan una idea de lo que quiero mostrarles. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Entonces, para recordarles, en el texto se viene desarrollando cosas sumamente importantes como la función mental tipo 1, que para recordarles, la función mental tipo 1 tiene que ver con esto, ¿no? Con el brillo ocular, con las percepciones que este sistema ocular nosotros podemos incorporar. La número 2, la función tipo 2, tiene que ver con la noción de objeto permanente, este concepto piagetiano que podemos recordarlo. Luego, la función tipo 3, que tiene que ver, y esto es muy importante, con el discurso, con el lenguaje.
Y por último nosotros decimos y sabemos en el texto que la función tipo 4, el ejemplo paradigmático, es la multiplicación y lo espacial, las representaciones. Como autores destacados que se mencionan en el texto están Vygotsky, que tiene una postura ambientalista, culturalista, constructivista, sociocultural, Piaget, y también Chomsky, que de alguna manera se opone a las tesis ambientalistas. Por eso se le conoce como ignatista. Bien, esto, qué importante. Desarrollo y educación, entonces, Víctor el Salvaje de Aveyron. ¿Alguien ha oído hablar del Salvaje de Aveyron? Bueno, yo les voy a recordar un poquito la historia del Salvaje de Aveyron. A principios del siglo XIX, en Francia, un departamento llamado Aveyron, en el bosque, en el follaje del bosque, encontraron los campesinos del lugar, los lugareños, a un niño de aproximadamente entre 10 y 12 años. El niño, como se ve en la foto y es elocuente, parecía un animal salvaje. Por eso le denominaron el Salvaje de Aveyron. ¿Y qué pasó en la sociedad francesa, la sociedad del siglo XIX? Es decir, veníamos de todo el enciclopedismo, del iluminismo, de todo lo que la razón era solemne. Entonces les cayó en las manos un niño en el cual ellos podían poner en práctica todas esas entelequias, abstracciones acerca de la superioridad del hombre, acerca de que el hombre y la razón son lo que nos definen. Bueno, entonces les cae este niño, es recuperado y es llevado en primera instancia a un loquero, a un lugar de sordomudos que dirigía el doctor Pinel, ¿sí? Y Pinel y otros pedagogos de la época entonces se encontrarán con un caso de laboratorio para practicar, para experimentar y para fundamentar sus tesis. Vamos con el siguiente diapo. Bien, esto quería contarles un poquito. ¿Cuál era el paradigma científico de la época? El paradigma científico de la época era el positivismo. Si recuerdan, el positivismo es aquella corriente filosófica, psicológica, que se fundaba y decía que la importancia de los hechos, de la evidencia, de lo medible, de lo cuantificable, ¿sí? Bueno, y muy en boga estaba una teoría de un filósofo francés también, Étienne Condillac. Este Étienne Condillac había postulado la teoría de la estatua. ¿En qué consistía esta teoría de la estatua? Bueno, lo que hacía Condillac era un filósofo que había sido influido por los empiristas ingleses, de tal manera que él sostenía que el ser humano era una suerte de estatua y que poco a poco las influencias del medio, de su contexto, lo iban despertando a la vida, es decir, iba tomando de la realidad, del contexto, pequeñas influencias, inputs simples, y el hombre los iba elaborando, los iba complejizando. Bueno, ¿qué ocurre entonces en la sociedad francesa de ese tiempo? Dos escuelas, la escuela de Philippe Pinel y de Jean Itard, toman el caso entre sus manos y llegan a conclusiones totalmente diferentes. ¿Cómo puede ser posible que viniendo de un mismo paradigma científico y viniendo de la teoría de la estatua, en el cual el ser humano iba por ósmosis, digamos, a incorporar esos conocimientos, iba a convertirse en una persona con mucha compleja y con intelecto? Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a retroceder un poquito. Todo está bien, déjalo ahí, por favor. Bueno, entonces, algunas preguntas. ¿Qué harían ustedes, como científicos de la época, si Víctor se les presentara como caso? Es
en esta disputa ideológica, ¿quién creen que tenía razón? ¿Con qué ideas o argumentos concuerdan más o creen sentirse más próximos según los alcances de la época? Yo había presentado acá una primera aproximación a una actividad que salió del aula que acerca de dividirnos en aqueos y troyanos, ¿no? Por eso la había traído, como tengo un oído perceptible, les había aproximado esta idea. A mí me gustaría que, sin moverse de sus asientos, hagamos esta actividad, pero un ejercicio mental como un primer approach a vincularnos y a profundizar este tema. Vamos a poner entonces acá aqueos y troyanos, ¿sí? Muy bien. A ver, entonces, teniendo en cuenta, recordando lo que ya tenemos acerca de la teoría de la estatua, el ser humano, por ósmosis, va incorporando conocimientos de más simples a elaborados hasta más complejos. ¿Con quién se siente? ¿A qué conclusiones creen que llegaron estos? ¿Alguien quiere aventurar alguna hipótesis, alguna pista? Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento un poquito para adelantarme, para darles una pista de lo que ocurrió. Philippe Pinel, cuando lo examinó y demás, él determinó que el Víctor, que así le nombraron, el salvaje de Aveyron, había tenido la madre un nacimiento traumático, había sufrido convulsiones y que en la primera dentición esto le había provocado algún problema de la estructura de su sistema nervioso. De tal manera que, ¿qué hizo? ¿Qué llegó a la conclusión? De que Víctor era ineducable. Es decir, que era un idiota, y que no tenía remedio, y lo que le esperaba era estar en un rincón de Bicêtre, que era la clínica para locos que él dirigía, ¿sí? Esta es la conclusión de Philippe Pinel, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué creen que Pinel planteó esto? Porque lo que quería era salvar su teoría. Porque si Víctor, presten atención, si Víctor al menos fuera un salvaje natural, podría ser educado, habría capturado algunos conceptos, algunas palabras. Sin embargo, para salvar su teoría, porque venía de la teoría, eran ambos, Pinel e Itard, provenían de la misma escuela. ¿Y cómo llegan a conclusiones distintas? Bueno, entonces, eso es lo que determinó Pinel, que era insalvable, incurable. Bueno, y quedó Víctor en el olvido, hasta que un par de años después, Itard, que era un pedagogo de la época, se tomó el trabajo y de manera paciente, comenzó a educarlo, a civilizarlo, digamos, a convertirlo en este proceso de socialización, a este proceso de humanización. Y lo que encontró al cabo de un esfuerzo de 5 años fue que consiguiera incorporar algunas palabras, por ejemplo, que pudiera incorporar su nombre, Víctor. Y le puso así de Víctor porque la palabra O dentro del sistema vocal es una palabra abierta y que es fácil para incorporar. De tal manera que piensen en esto, en lo siguiente, cómo Philippe Pinel y cómo
Ittar llegaron a una conclusión disímil a partir de un caso y de una teoría que eran deudores ambos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar, a ver, que nos dice la segunda diapositiva. Ah, esto, sí, qué importante. Una pregunta les formulo. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho de la anécdota de Jacob, ¿no? Y la anécdota de Víctor. La pregunta es esta. ¿Es Víctor el Jacob del siglo XXI? Al revés. Es Jacob el Víctor del siglo XXI. Claro, o también puede ser formulada en un sentido inverso también, sí, sí. ¿Qué les parece? Yo creería que sí, porque muchas veces, tanto los padres como algunos docentes se cierran, por ejemplo, en un diagnóstico y no los ayudan. Excelente. Sí. ¿Cómo era tu nombre? Lucía. Lucía. Lucía, a mí me gustaría completar lo que vos decís con lo siguiente. Cuando yo fui para allá, escuché azorado que la madre me decía, por ejemplo, que un psiquiatra había diagnosticado Asperger y que otro había diagnosticado TDAH y otro había diagnosticado otro, es decir, no se ponían de acuerdo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que ni siquiera la ciencia tiene esto, importante, que el psiquiatra les había dicho a la familia que el niño nunca iba a poder capitalizar ninguna, que no iba a poder ser alfabetizado. Y con esfuerzo, con paciencia, con Ittar, con amor, con cariño, con vínculo, con ese proceso de humanización que yo estoy tratando de que se apropien, el niño pudo capitalizar palabras. Y ahora, este año, cuando vuelva dentro de poco, les voy a contar, si Dios quiere, para volverles a decir cómo está y en qué instancia está él de eso. O sea, esta pregunta es interesante, Lucía, y ahí se los dejo para que lo piensen. Es decir, cómo en épocas diferentes, en el siglo XIX y en el siglo XXI, este caso se les puede presentar a ustedes como futuros psicólogos de la educacionales, psicólogos del desarrollo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta más al respecto? Bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, establecer algunas semejanzas y a continuación algunas diferencias entre Víctor y Jacob. Acá simbolizado con la letra B está Víctor, que aproximadamente tenía esta edad, 12 años, cuando fue hallado en Aveirón, y Jacob, que tiene esa edad. ¿Cuáles son las funciones conservadas de ambos? La F1 y la F2 en ambos. Rivière en el texto dice que las funciones F2, como saben, es la noción de objeto permanente. Él hace un chiste pequeño y dice si el tigre o si Víctor conservaba o no la función F2, la noción de ¿qué futuro, se pregunta Rivière, puede tener un tigre en la selva si no tiene la función F2? Cuando el tigre se halla busca en casa de una liebre, si no sabe que está oculto en un árbol, poco futuro tendría como depredador, ¿no es cierto? Porque entonces eso no se le pasa. Y también a los gatos, ¿no? Como saben ustedes, por ejemplo, cuando juegan con su mascota, con su gato, o con un baby de chico, saben que está ahí. O sea, esa es la noción de objeto permanente, ¿verdad? Bueno. ¿Qué otra semejanza entre Víctor y Jacob podemos encontrar? Cuando Ittar toma contacto con él, también se siente, así como yo, rechazado,
indiferente a la presencia de él, es decir, como que no lo visualiza, que no lo registra, como si fuera una estatua que está ahí y que él está en otra. Muy bien. El periodo crítico, esto es sumamente importante. Lo que sostiene Rivière es que hay un periodo crítico entre los 18 meses, 2 años, pongámosles, año y medio, 2 años, y a los 3. Este periodo es como una ventana crítica donde se inscribe el lenguaje. Cuando se cierra esa ventana, como si fuera el tren que perdemos, es muy difícil remontar eso, ¿sí? Por eso que probablemente, ¿se acuerdan en la antigua Esparta? A los niños se los despeñaba desde el monte Taigeto cuando nacían con una tara o un brazo menos. Entonces probablemente Víctor haya sido abandonado porque habría nacido con algo, con una minusvalía, y entonces no fue amamantado, no fue criado, no fue inscrito en el lenguaje. Lacan dice bañado en el lenguaje, acunado en la lengua, ¿no? Bueno, entonces a mí me gustaría destacar este concepto, que hay un periodo crítico para la inscripción del lenguaje. Rivière dice, lo que los niños, esto es sumamente importante, lo que los niños tienen que hacer en un periodo extremadamente breve de tiempo es incorporar un sistema muy complejo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna duda? Por nada, muy bien. Las diferencias, a ver, vamos a ver qué nos dicen las diferencias. ¿Qué diferencias podemos destacar? Como habíamos dicho, ocurren en el siglo XIX, la de Víctor, y en el siglo XXI, la de Jacob, ¿sí? ¿Qué más? Una es en Europa, en Francia, en Aveirón, y esta es en Lima, en Perú. Es decir, no importan las latitudes donde ocurran los hechos, se pueden presentar. Y a mí me gustaría que si hay algo que se quieran llevar y se puedan llevar de esta clase, es que estas cosas les pueden ocurrir. Entonces hay que recordar estas cosas, ¿no? Estos temas, estos puntos. Esto, importante, lo del entorno. Víctor estaba en un entorno de abandono y Jacob, a pesar de la crianza, no había incorporado la capacidad de discurso, la capacidad de lenguaje. Muy bien, y acá en la función 3, en Víctor estaba ausente y en Jacob está ahora actualmente en proceso, ¿sí? ¿Cómo venimos? Muy bien. Muy bien. Entonces, a mí me gustaría poner énfasis de las 4 funciones que hemos visto. A mí me gustaría preguntarle, de las 4 funciones, ¿cuál creen que tiene, digamos, si vamos a poner una suerte de hegemonía sobre las 4, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es su favorita o cuál es específicamente humana? ¿Puede ser la 2? Bueno, puede ser la 2. ¿Quién la más? ¿Quién la más? Vamos. Vamos, Lucía. Esa. Vamos. Los simbólicos. Vamos. Vamos, Lucía. Lu. Igual 2. F2. Vamos, ¿quién la más? Vamos. La 3. Los simbólicos. La 3. ¿Cómo es tu nombre? Maitena. Maitena. Mira. Maitena dice F3. A ver. Vamos. Vamos.
compartimos y exclusivo. A ver, vamos, Lucía y Maitena nada más están en clase, vamos. Pregunta entonces, reitero la pregunta. ¿Qué compartimos con los grandes mamíferos y qué es exclusivamente humano? Vamos. Función 3, muy bien, bueno, un voto más por F3, ¿nombres? Marcos. Vamos. Va ganando F3. F3. ¿Vos? Bautista. F3 también, bueno. Bueno, y entonces, F3 también. también su nombre es Rosa. Bauti. Rosa. Bueno. F3, muy bien. Entonces, vamos a hacer este esquema para que les quede y para que se lleven de esta clase. F1 y F2 son las funciones que compartimos con los grandes mamíferos, ¿sí? Y esto es importante, a mí me gustaría destacarlo y que lo recuerden. Esto, Vivier, con mis propias palabras, dice que esto hay un condicionante en el genoma, es decir, está condicionado genéticamente que el cableado del sistema nervioso central del ser humano está proporcionado con esto, el sistema de brillo ocular y la noción de objeto permanente. ¿Dónde se hallaría F3 y F4? Pero sobre todo F3. ¿Qué es la palabra clave que dice respecto de F3? Que no es puramente F1, F2 y tampoco F4. ¿Qué es aquello que podemos denominar que se encuentra a caballo entre una cosa y otra? Como si fuera un puente o como si fuera un mix. Una palabra que empieza con H y termina con O. Vamos. Acuérdense de las películas futuristas, los clones y demás. Híbrido, muy bien, híbrido. Lo tenía Lucía. Lucía lo tenía. Vamos, hay un tiktokero, me parece, en YouTube que cocina y dice híbrido. Bueno, eso, justamente, es un híbrido. Es decir, está a caballo entre F1 y F2 y F4. F4, para recordarles, es un ejemplo paradigmático, es la multiplicación, son las representaciones espaciales, son la geometría, son los mapas, la cartografía. Es decir, F4, para recordarles, es aquello que está específicamente dirigido para aprender. No, es algo artificial, sumamente artificial. Y para aprenderlo se requieren estudios específicos, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos bien, me parece, también con el tiempo. Así que me parece que estamos, ¿no? Proceso. Bueno, a ver, recordarles esto. Esto que ya les había comentado y que es sumamente importante, que hay un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, del discurso, de la palabra. Muy bien, bueno, vamos a la siguiente. Y les agradezco mucho la participación a Bautista, Rosa, Lucía y Maitena también. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña simulación. ¿Alguno vio la película El Señor de las Moscas? ¿Te suena a vos? Sí, el libro también. El libro, muy bien, el libro, me hiciste acordar. Bueno, esta es la novela de William Golding, el novelista inglés premio Nobel, y este es el libro, El Señor de las Moscas. Bueno, y acá también les había traído, para, si quieren profundizar, la historia del salvaje de Abelón, la polémica que se armó en torno a su caso, ¿sí? Bueno, ¿qué les preparé? Les preparé lo siguiente. Todavía no, vamos a ver. ¿Qué pasaría si
¿no? Como les había preparado lo siguiente. Como en la novela El Señor de las Moscas, les voy a contar para ponerlos en autos, es decir, para que todos sepan y cuenten con algunos elementos para que puedan opinar y debatir en los siguientes minutos, ¿sí? El breve argumento de la novela, los personajes principales y los hechos más críticos que ocurren, ¿sí? Esto es el trailer, ¿no? Bueno, a ver la siguiente. ¿Qué podemos tener? Bueno, estos son los principales. Bueno, ve atrás, por favor. Bueno, a ver si nos acompaña el audio. No tanto el audio lo que quiero, sino lo que quiero es lo siguiente. Que no porque está en inglés, es menos de un minuto, solamente para que se pongan con el contexto, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, esa es la idea de... No se preocupen tanto en lo siguiente, esta es la consigna. No se preocupen tanto en capturar lo que dicen los diálogos y demás, porque solamente es para familiarizarlos con el contexto. Yo luego brevemente les contaré el argumento de la novela, los personajes principales y los hechos que ocurren, ¿sí? Bueno, vamos a ver. El cielo se oscurece y la bestia está cerca. Hola. Hola. Estábamos en el avión. Y ahora estamos tratando de averiguar exactamente dónde estamos. ¡Qué tontería! ¿Quién viene conmigo? Cuando piensas que los Emnades no pueden cuidarse solos, Jack, ¿quién eres tú? Si te apartas, él felizmente lastimaría a la próxima criatura. Y la próxima criatura soy yo. Soy un cazador. Tendremos que matar a la bestia. Bueno, yo lo que espero con este breve trailer es que solamente se pongan en contexto de la situación a la cual les quiero llevar, para que luego empaticen con esto y con los personajes, puedan incorporarse, identificarse con alguno de ellos y sobre todo, y esto quiero ser enfático, y sobre todo poner en funcionamiento y relacionado con las 4 funciones que estamos viendo, ¿no es cierto? Eso es lo importante. F1, F2, 3 y 4, ¿sí? Bueno, vamos entonces a avanzar. Bien, acá. Estos pueden ser los 4 personajes principales de la historia. Bien, les presento así brevemente. Este es Jack, ¿no? Uno de los protagonistas. Este es Jack, perdón, y este es Ralph, ¿sí? Estos son, vamos a decir, los 2 líderes naturales que surgen del grupo. Este es Maurice, es una persona que también es un niño que no le tiene miedo a nada y va siempre por delante, ¿eh? Y este niño es Piggy, el que porta la cajola, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre brevemente? Estos niños son cadetes ingleses, ¿eh? La historia ocurre más o menos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que Inglaterra estaba siendo bombardeada por los nazis? De manera que los niños emprenden un viaje por adultos liderados y la avioneta cae en una isla de coral, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Se convierten de pronto, de niños civilizados, se convierten en náufragos, ¿sí? Luego, lo primero que tienen que hacer es explorar la isla, ¿sí? Y surgen 2 líderes naturales en el grupo, Ralph, como les cuento, y Jack. Ahora,
al inicio de la situación, ellos son cooperativos, ellos están unidos, ellos observan las reglas de convivencia. Hola, ¿qué tal? Ellos observan las reglas de convivencia y todo parece bien. Hay un personaje que digamos que es el lugarteniente de Ralph, que se llama Pee-wee, y Pee-wee ocupa una función importante en el grupo, es el cerebro, es la persona que tiene las mejores ideas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es el líder? ¿Por qué? Porque por su aspecto lo discriminan y se burlan de él. De manera que el presidenciable, digamos, es Ralph. Recuerdo que Pee-wee es el lugarteniente de él. Y Maurice también forma parte del grupo de él, es como un explorador de la isla que se dedica a eso. Lo que ocurre es que después de los días ya dejan de ser personas ingleses, dejan de ser personas urbanas, dejan de ser civilizados y se empiezan a convertir en acaso algo como el salvaje de Abrilón, empiezan a deshumanizarse un poco, quizá. La caracola, que cumple una función simbólica importante, digamos F3, una función de ordenar el lenguaje, él solamente puede hablar en las asambleas que convocan a aquel que porta la caracola. Es decir, así como nosotros nos estamos ordenando para hablar a Pablo Bautista, Rosa, no nos pisamos entre nosotros. Entonces la caracola sirve como aglutinante, como amalgama para conversar y demás. ¿Y qué pasa a medida que van pasando los días? Surgen bandos rivales. Y esa humanización, esos ingleses, porque los vamos a lograr porque somos ordenados y demás y organizados, empiezan a surgir la violencia, el individualismo, el sálvese quien pueda y demás. Bueno, entonces podemos avanzar a la siguiente diapo. Bien, esto es lo que yo quería destacar del texto, una frase que a mí me gustaría poner en cuestión. Esa es la siguiente. Rivière afirma en el texto que el sujeto, escuchen bien esto por favor, es sumamente importante, el sujeto que no desarrolla funciones tipo 3 no se puede humanizar. ¿Sí? Vamos a conectar esta frase, a lo mejor Rivière no conocía el libro del Señor de las Moscas, y vamos a problematizarla gracias a una idea de Gabriel que nos dice, problematicémosla, pongamos algo a debatir y demás, porque no podemos creer a pie juntillas todo lo que nos dicen los autores, podemos plantearle cuestiones, dudas, y justo esta frase, y vinculándola cuando les preparaba la clase, dije, ¿y si pasaría esto? Entonces, ¿qué nos dice el Señor de las Moscas? ¿Están de acuerdo completamente? ¿Parcialmente? ¿Podemos decir que la adquisición del lenguaje nos garantiza la humanización? Exacto. Bueno, les voy a invitar ahora a continuación yo diría atrás, a ver. No, vamos por el audio directamente. El audio. Bueno, yo lo que quiero hacerles ahora es una simulación guiada. Los quiero invitar a que por un minuto nada más cierren sus ojos, ¿sí? Relajen, cierren sus ojos, dejen de escribir un segundo y se encuentren en la misma situación que experimentaron los cadetes en esa época. ¿Sí? Están viajando en el avión, de pronto hay una turbulencia y la avioneta cae en una isla de coral. ¿Sí? Tienen que armar grupos y surgen dos grupos, dos líderes naturales. Después de convivir,
un tiempo. Todo parece bien. Lo primero que hacen es explorar la isla. A continuación, encienden una fogata. ¿Para qué la fogata? Pues para que los rescatistas traten de ubicarlos. ¿Y qué ocurre? El bando rival, el bando que no quiere ser rescatado, deliberadamente descuida la fogata. Y cuando pasa una avioneta para rescatarlos, el fuego se había apagado. Entonces surge la primera gran disputa, las negligencias, la falta de observancia de las reglas, porque el grupo liderado por el líder negativo, Jack, no quiere ser rescatado. Surge la violencia, surge el antagonismo, y él se declara como el rey de la manada. ¿Y qué es lo que hace? Caza, es un cazador y caza jabalíes. Con la sangre de los jabalíes y su grupo separatista se pinta la cara como si fueran unos comandos, y no acaba ahí la cosa. Plantan en una estaca la cabeza del jabalí para infundir miedo. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen correr un rumor que en la isla existe un monstruo. Este monstruo cumple la función de infundir miedo, de tener aterrorizados al otro grupo. ¿Para qué? Para dominarlos, para que la violencia funda entre ellos. Y además se encargan de administrar los castigos, establecer un régimen punitivo. ¿Y qué pasa con la caracola? Se destruye. Y lo que se destruye de manera simbólica es la posibilidad del lenguaje. ¿Sí? Y ocurren los primeros crímenes de sangre. Maurice, el niño que descubrió que ese monstruo era una ficción, solamente había sido inventado para infundir terror y tener dominados al otro grupo, es en una danza, en una horda por el grupo enemigo, es asesinado para que la verdad no se propague, que no se esclarezca. Y por último, también Piggy, el lugarteniente de Ralph, es asesinado. Gracias a él pudieron encender el fuego, gracias a sus anteojos. Entonces, si quieren, pueden ir abriendo despacio los ojos y volver aquí al aula, a la universidad, a la UNSA. Muy bien. Vamos a apagar por unos minutos la música. Muy bien. Si hacemos un círculo, ponemos F1, F2, F3 y F4. Venimos bien con el tiempo, venimos bien con la participación también, les agradezco. Vamos a volver y teniendo en cuenta lo que ya hemos recorrido, la anécdota de Jericho, el salvaje de Reillon, la polémica que generó entre la sociedad francesa de ese tiempo, las funciones que venimos repasando, ahora en este entorno simulado que acabamos de visitar, pero que dejamos en el pasado y que tiene mucho que ver, porque F2 en el Tigre, en la selva, que si no tenemos conservado la noción de objeto permanente, y si no estamos en una selva con una buena percepción, una percepción discriminatoria de las amenazas que nos invaden, no podríamos sobrevivir, ¿no es cierto? Y en F3, por medio de la caracola que pauta el discurso y el lenguaje, ¿qué me podrían contar? ¿Cómo podríamos interactuar? Si yo les recuerdo a los personajes
los dos líderes que ocurren en la historia, a mí me gustaría preguntarles, me parece que está la pregunta. A ver. No. Hay una cosa súper importante que, aunque no esté en el Power, quería preguntarles. ¿Sabes qué? Está en la respuesta de Ford. Ahí está. Una más. Una. No importa. En este entorno. Aquí, la respuesta de Ford. Las preguntas son estas, ¿no? ¿Cómo en una situación extrema, esa asimilación del lenguaje que nos humaniza y que nos confiere, nos otorga esa sensibilidad, si se quiere, cómo es posible, yo me lo pregunto y le lanzo la pregunta a ustedes, en una situación como esta, cómo los personajes que en un inicio tienen reglas, observan una conducta, luego digamos que se deshumanizan. Entonces, la afirmación de Rivière en el texto, que el sujeto que no desarrolla funciones tipo 3 no se puede humanizar. Es decir, todos los cadetes adquirieron la posibilidad del habla, el lenguaje y el discurso, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que cayeron en esa deshumanización? Porque los otros grupos se rebelaron y al no haber alguien que diga esto está mal, porque están en cautiverio, están en una sociedad con reglas, con leyes, cualquiera puede hacer lo que quiere, entonces pierde el poder ya. Todas las reglas que hayan puesto, era una rebelión. Claro, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Lourdes. Lourdes. Bueno, ¿alguien abona la teoría de Lourdes? ¿Hay alguien que piensa lo mismo que Lourdes? ¿Vos? ¿Cómo es tu nombre? Ailén. Ailén, vamos Ailén. ¿Qué te parece lo que dice Lourdes? Sí, pienso igual. De hecho, mientras vos contabas la historia y tal, yo también pensaba en la Sociedad de la Nieve. Me hizo acordar mucho eso y la diferencia de cómo ellos se plantearon y discutieron qué hacemos y qué no, y ellos simplemente se dividieron en dos bandos y que ganara el más fuerte por eso. Excelente. En la Sociedad de la Nieve, como recordarán, era un equipo de rugby, ¿verdad? Y de alguna manera no surgieron los antagonismos. Pero en el otro, en el del Señor de las Moscas, sí. Y además con una cierta sadismo, depravación y crueldad que surge la violencia entre ellos. Porque el grupo separatista liderado por Jack lo que quiere, se da cuenta, es que él puede ser, y su grupo, el rey de la isla, y someterlos y liderar negativamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la capacidad, con la facultad del lenguaje, de esa capacidad de simbolización? ¿Qué es lo que pasa? Hay un psicólogo cognitivista más moderno, neo-vygotskiano, que se llama Jerry Ford. Su teoría es la teoría modular, digamos. Modular. ¿Alguien tiene alguna pista por dónde quiero ir? Bueno, ¿qué pasaría si yo les hago este pequeño esquema? F1, F2, la teoría de los módulos de Ford. Vivo.
¿Qué se puede deducir de ese pequeño esquema? Por supuesto, acá siguen, ¿no? F3 y 4. ¿Cuál sería la respuesta, el respaldo científico de la simulación del señor de las moscas? Lo que dice Fodor es lo siguiente, y escuchen bien esto porque es súper importante. F1 y F2, según la teoría modular de Fodor, son equiparables a lo que en el sistema nervioso central nosotros tenemos, es decir, el cableado, el circuito que tenemos incorporado. Esto abona para la teoría innatista, ¿sí? Es decir, que nacemos con un condicionamiento del genoma para aprender y adquirir el lenguaje. Esta es esa posibilidad. Y cuando trabajamos en F1 y en F2, nosotros somos sumamente eficientes. Y si vamos de F1 hacia F4, nos volvemos menos eficientes, pero más flexibles. Repito, que sostiene, en F1 y en F2 somos sumamente eficientes. Y cuando avanzamos en esta escala, nos volvemos menos eficientes, pero más flexibles. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? Bueno, yo además de psicólogo soy enfermero y vengo desde el campo de la salud. Nosotros cuando hay un paciente en la terapia intensiva, ¿qué es lo que pasa en la terapia intensiva? ¿En qué tipo de soporte está el paciente? Excelente, está en F1 y en F2. ¿Qué significa? Que está luchando por su vida, está haciendo lo más eficiente posible y se está enfocando en sobrevivir. ¿Les recuerda alguna isla perdida por sobrevivir? Bueno, ¿me siguen en el razonamiento? Muy bien, creo que algunos me están siguiendo, veo su cara de afirmación. Entonces, ¿qué está pasando de acuerdo a la respuesta de Fodor? ¿Es explicable? ¿Es que los niños hayan tenido ese comportamiento de supervivencia? Porque estamos funcionando en F1 y en F2, estamos focalizando la parte de supervivencia nuestra. ¿Y qué se pierde? ¿Qué se resigna? ¿Qué caduca? La posibilidad del lenguaje, el discurso, aquello que nos humaniza, el vínculo, la crianza, la cultura, ¿sí? ¿Venimos bien entonces? Muy bien, bueno, vamos, muy bien. Bueno, para terminar entonces, espero que haya quedado clara esta parte muy interesante. Bueno, entonces lo que les decía con respecto al sistema vital básico, cuando uno entra en terapia intensiva, está luchando por su vida. Progresivamente, de a poco, puede recuperar el habla, porque están incluso intubados, es decir, caduca la posibilidad del diálogo y del discurso, y poco a poco van avanzando y van recuperando esas posibilidades. Bueno, para no aburrirlos tanto, vamos a terminar esto y ponerles un cuadro donde sintetizamos a modo de cierre, un mapa conceptual de lo que estamos viendo. Y yo creo que ese mapa conceptual también ya queda un poquito esquemático, básico, porque lo que hemos venido diciendo son cosas también súper importantes. A mí me gustaría, por ejemplo, recordarles las funciones mentales, ¿sí? La 1, la 2, la 3 y la 4, los autores destacados que mencionamos, ¿no? Chomsky, que se puede incolumnar con el eje de Fodor, es decir, ellos son sostenedores de la teoría innatista, es decir, que hay un cableado del sistema nervioso central nuestro, hay posibilidad para que el lenguaje exista, eso es lo que nos hace humanos, lo que nos humaniza. Eso no ocurre, la capacidad del lenguaje, el discurso, es una capacidad, una función mental específica o mente humana, ¿sí? Bueno, hay, como les decía, otros conceptos relacionados, el innatismo y el ambientalismo. Y una frase sumamente importante que rescato del texto es esa, ¿verdad? La de Vygotsky.
el desarrollo humano implica la intersección de dos líneas de desarrollo, la línea natural y la línea cultural. Esas son las dos intersecciones, es decir, lo que posibilita las condiciones del genoma, que ya venimos con una rica dotación genética. Tenemos nosotros, esto significa que tenemos una rica dotación genética. ¿Pero esto es suficiente? Excelente, vamos, Bauti. Esto es una condición. Y esta otra línea de convergencia es la línea de la cultura, del ambiente, de los inputs que recibimos del sistema externo, lo que nos humaniza. ¿Sí? Bien. Creo que, a ver, la siguiente. Y ya estamos, ¿no? Bueno, nada, eso es la clase del día de hoy. La bibliografía. Ahí está. Bueno, para aquellos que quieren profundizar, porque todo ha sido muy esquemático en aras de la brevedad, tenemos el texto de Rivière, la polémica que se armó en torno, el libro de Pinel, la novela, está la novela, y también acá la película completa, la versión del 90, hay tres versiones de la película, una del 60, en blanco y negro, hay una del 90 que es la clásica, y hay una moderna que salió ahora en el 2026, está en Europa, todavía no llega a Argentina, pero bueno, como se puede recuperar, está ahí. Y bueno, también un fragmento de la película de Salvaje de Aveyron. Si quieren, a la próxima clase podemos retomar unos minutos de las cosas que se dieron acá, pero bueno, eso es básicamente lo que quería transmitirles el día de hoy. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Sí?